Estamos ya de vuelta aquí en Hijos de la Gran Patria y como platicábamos ya desde el primer bloque de este programa, pues estamos hablando de todo lo que está sucediendo aquí en Guatemala, muchísimo de qué hablar, y esta noche se acaba de sumar aquí a la conversación el presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional para platicar un poco acerca de, bueno, escenarios, un poco también del análisis de lo que está sucediendo. José Echeverría, buenas noches, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, un gran gusto poder estar aquí con ustedes. Y pues a las órdenes, a tener aquí una plática amena y esperemos que haya buena interacción en redes y entre nosotros y pues a ver qué está pasando, qué pudiera pasar. Buenísimo, José. Yo quisiera arrancar y no quisiera tal vez que nos detuviéramos tanto tiempo en explicar, digamos, qué es lo que ha ido pasando, sino tratar de ver a futuro. Creo que es muy importante. Ustedes también pues han presentado una acción que vale la pena también comentarla. Pero, José, si tú tuvieras que identificar un momento en las últimas semanas, en los últimos meses, en donde sientes que realmente se salió de control la situación política, ¿cuál sería ese momento en donde sientes que pues ya no había, de cierta forma, un poco de vuelta atrás a toda esta crisis que hemos estado experimentando? Yo creo que un momento de quiebre en estas últimas semanas probablemente fue el allanamiento del Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral, donde hacen el secuestro de las cajas. Yo creo que ese fue el punto de quiebre. Si vemos cómo venían las manifestaciones antes, ahí hay un punto de quiebre, de pasar de manifestaciones a bloqueos y a otro tipo de acciones. Pero es un momento, llamémosle, tal vez de una reacción político-institucional. Recordemos que este caso está en reserva, hay poco conocimiento también de qué es este caso, pero creo que el descontento que venía acumulándose en Guatemala ya por varios años, ahí yo creo que encuentra como ese punto de quiebre. No, adelante, por favor. Bueno, José, el día de ayer desde el MCN se presentó una acción de amparo justamente para resguardar el proceso electoral. Pero tal vez no muchos conocen de ese acercamiento que el MCN tuvo ante la Corte de Constitucionalidad, así que no sé si le podrías contar a la audiencia pues justamente de qué trataba esta acción de amparo, qué se busca exactamente con esta acción. Sí, definitivamente. El Movimiento Cívico Nacional es una asociación civil que tenemos como fin velar por la República y construir una República en Guatemala. Y hago ahí la prueba, cualquiera puede leer la Constitución, habla muchísimas veces más de república que de democracia, que es interesante, y hay algunos constituyentes que lo dicen así, que querían, digamos, ver al modelo estadounidense de una república con división de poderes, con frenos y contrapesos, como esa era, digamos, la intención y el diseño. Entonces, bajo esa perspectiva, Movimiento Cívico Nacional hacemos una marcha, una manifestación pacífica sin afectar el derecho de terceros, una caminata hacia la Corte de Constitucionalidad para presentar pues este amparo que lo que busca es la división de poderes y lo que busca es proteger esa división de poderes, que es un principio republicano y democrático en donde las investigaciones penales derivan en responsabilidades personales y el resultado electoral pues es parte, digamos, de todo este proceso electoral, y ahí hay una división de poderes y una investigación penal no puede llegar a alterar un resultado electoral. Para nosotros ese es un punto medular. Creemos que también es un punto de, no sé, llamarle discordia o de mucha duda, o que los ciudadanos lo perciben como una amenaza que se puede cambiar, alterar, que los funcionarios electos no pudieran asumir. Entonces, buscando aclarar esa situación, ese es el amparo y el espíritu del amparo que se presenta ante la Corte de Constitucionalidad el día de ayer. José, hablamos un poco, digamos, también de las causas de este problema, porque quizás hablando un poco de las causas logramos abordar también todas, bueno, las soluciones o salidas que podamos encontrar a lo que estamos viviendo. Hablamos siempre de responsabilidades, ahorita se habla mucho de quién es la responsabilidad, ¿verdad?, de poner freno a esta crisis, digamos. ¿Dónde identificas tú que está
digamos, la causa al problema que estamos viviendo actualmente y de esa forma también cómo podemos ir buscando salidas y soluciones a la situación que estamos atravesando. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque creo que de alguna forma entre tanta crisis acumulada, entre los bloqueos, entre si mañana voy a poder ir a trabajar o no, entre si me sumo, entre si están haciendo yoga en un bloqueo o es manifestación, entre, digamos, todo este ruido que hay, mi perspectiva es que se puede empezar a perder el objetivo y la causa de esto. Y yo creo que la causa principal y número uno de los guatemaltecos hoy en día podría ser, porque no soy quien para imponerle otra causa a alguien más, pero yo creo que podría ser, y a mí me parece que la causa en la cual nos podemos enfocar es en la transición de poder y alternabilidad de poderes, y que los funcionarios electos asuman. Los funcionarios electos de un proceso electoral asuman, porque es parte del principio de unas elecciones libres en este aspecto. Yo sé que hay muchas otras consignas, solicitudes, pero yo creo que esa es la medular, la principal, para resguardar nuestro sistema republicano. Bueno, José, una pregunta. Como MCN, pues como movimiento, ¿cuál es la postura que ustedes esperan o el pronunciamiento y resultado que esperan de la CC a la acción de amparo que interpusieron el día de hoy? Nosotros esperamos una resolución positiva. Es un amparo que se trabajó con mucho cuidado, con mucha atención al detalle, a buscar la protección realmente de estos principios y derechos constitucionales. Se hizo una evaluación también de otras acciones. Algunos preguntan ¿por qué no se presentó antes? O sea, no, es que no es como poner un tweet. O sea, tiene que llevar todo un proceso y llevó los procesos debidos para poder presentar un amparo que busque solucionar y que busque también dar certeza a este momento crítico en el que estamos como sociedad. José, a ver, hay ciertas verdades incómodas que me gustaría que platiquemos, ¿no? Que creo que han provocado que esto se salga de control, que se salga exponencialmente de control. Pero quiero que nos ilustres en tu opinión respecto a ellas. En tu opinión, y te voy a dar tal vez tres de una vez, ¿consideras que realmente que Arévalo llegara el 14 de enero estaba en riesgo o sigue en riesgo? En segundo lugar, ¿crees que los resultados electorales, José, están o estuvieron o estarán en riesgo a raíz también de los allanamientos por parte del Tribunal Supremo Electoral? Y bueno, tal vez una tercera, si crees que la renuncia de la fiscal va a ser suficiente a estas alturas para que la crisis política se detenga. Crisis política, pongámosle las palabras que son, los bloqueos, ¿no? Tal vez empezando por la primera, es difícil medir cuál es el riesgo y las intenciones de personajes a los cuales uno no tiene acceso y tampoco el acceso a las investigaciones. Yo creo que el hecho que las investigaciones del Ministerio Público estén bajo reserva complica más la situación en torno a que están investigando cuáles son los delitos, y me refiero específicamente no al caso de las firmas de Movimiento Sin Mía, sino al caso del sistema de cómputo, y que fue donde se da el secuestro de las actas que contienen los votos. El resultado ya está certificado, pero ¿qué puede pasar? Digamos, ese limbo y ese desconocimiento es una falta de certeza. Y yo creo que estamos en un contexto de una falta de certeza donde mañana cumplimos 4 años sin la elección de uno de los poderes del Estado, de la Corte Suprema de Justicia, derivado de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que luego desobedece o no termina de cumplir el Congreso por 4 años. Entonces yo creo que en el contexto que estamos, yo no me atrevería a decir
es algo que va a pasar, o es algo que está pasando, o es algo que ya se dio, pero sí me atrevería a decir que es algo que tenemos que tomar muy en serio y que tenemos que asegurar que sí se dé la alternabilidad de poder, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso yo hago ese llamado a que encontremos y nos enfoquemos en ese gran objetivo, o en ese único objetivo, tal vez gran, pero es único, que puede hacer la diferencia. Y ahora me refiero al siguiente punto, de la renuncia de la fiscal general, de la renuncia del juez Orellana, de la renuncia del fiscal Curruchiche. Yo creo que todo funcionario tiene que tener responsabilidad de sus actos. Y tiene que ser responsable de sus actos, sean buenos, malos, y tiene que tener esa responsabilidad política. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos más en que sí asuman los candidatos electos o los funcionarios electos, el presidente electo, los diputados electos, los alcaldes electos, y que se dé bien el proceso electoral. Eso asegura que se cumpla un principio constitucional fundamental que es la alternabilidad de poderes. Si renuncia Consuelo Porras, la fiscal general, y el presidente Yamatei nombra al próximo fiscal general, con un ánimo de revanchismo, o sea, yo creo que tampoco nos da un resultado certero en torno a si protege la República y nuestros derechos. Puede que no renuncie, y yo creo que lo que ha dicho es que no va a renunciar. Se reformó la ley hace algunos años y es difícil que renuncie, entonces yo creo que es importante que encaucemos nuestra energía, nuestros ánimos y solicitudes en aquellos puntos que van a resguardar realmente los derechos, y que se den y, por ejemplo, las investigaciones, cuando salgan las pruebas y la investigación, que también es algo complejo porque no conocemos la investigación, las pruebas, de qué se está acusando, también que haya una responsabilidad de si se hizo un trabajo bien, mal. Yo creo que en el momento hay muchos cuestionamientos que se tienen que responder. José, hemos visto en las últimas semanas que tanto el presidente Alejandro Yamatei como el presidente electo Bernardo Arévalo han estado dando como un intercambio un intercambio de cartas, cabal, un intercambio de cartas en las que no vemos que haya una voluntad política para que realmente se sienten y tomar un acuerdo para, pues, que la ciudadanía esté tranquila, que este proceso de esta transición se dé de una manera pues sin ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Tú crees que en un futuro cercano podamos ver a un presidente en funciones y a un presidente electo sentándose en la misma mesa para tomar un acuerdo y de esa manera calmar un poco las aguas? A mí me sorprende bastante la actitud de líderes políticos en este país. Desde el presidente Alejandro Yamatei, desde el presidente electo, desde la ausencia de, ¿cuántos? 155, tal vez han pronunciado 5 diputados de los 160 actuales, de la crisis en la que estamos viviendo. Yo creo que la ausencia de liderazgo político actualmente es impresionante. Dicho eso, yo creo que también tiene que haber un diálogo, creo que tiene que haber mayor comunicación hacia la ciudadanía de qué es lo que realmente está pasando. En medio de ese intercambio de cartas que hay, no sabemos. O sea, yo creo que sí es importante el actual como representante de la unidad nacional y el futuro como el futuro representante de la unidad nacional del país, poder trabajar y forjar un ambiente de paz en el país. Yo creo que la responsabilidad de los líderes políticos en momentos como en el que estamos es sumamente grande e importante, y que trasciende más allá de sus intereses personales, del orgullo que puedan tener, trasciende más allá, porque estamos hablando de la vida y de la libertad de muchos de los guatemaltecos, que lamentablemente los políticos no corren con ese costo. El político toma una decisión
Y quien paga los platos rotos y quien corre con ese costo son los ciudadanos. Y entonces yo creo que ahí es donde se tiene que asumir un rol de responsabilidad y de conciencia más grande, más en un país como Guatemala. José, cuando empezábamos con el programa o desde el inicio siempre decíamos que queríamos que este fuera un espacio de análisis político serio, pero desde el lenguaje que los jóvenes entendiéramos. Y cuando hablamos de conceptos de alternabilidad de poder, de que se lleve a cabo esa transición, digamos, me encanta porque justo mañana es 13 de octubre, se me había olvidado, desde el rompimiento del plazo de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, digamos, hacerle entender a nuestra audiencia por qué es tan importante que esos plazos se cumplan, que digamos están en la Constitución, para que entiendan, digamos, también esos principios de alternabilidad de poder que justo recaen pues, en principios republicanos, como bien mencionabas. Yo creo que una sociedad encuentra una forma de cómo organizarse. Entonces somos una sociedad, digamos, como si fuéramos pequeña, pero una sociedad de 18 millones de personas en un territorio en Guatemala. Dicen, ok, nos tenemos que organizar. Y como en una casa tienen que haber ciertas reglas que se tienen que seguir para poder convivir en paz. Esas reglas se traducen a una constitución. Entonces la constitución contiene esas reglas de armonía en cómo vamos a convivir como sociedad. Dentro de esas reglas hay unas reglas que son sumamente importantes y es, ok, vamos a darle el poder para que nos ayude a organizar la casa, que es el país, momentáneamente a unos individuos que son los famosos funcionarios, que son los políticos cuando ganan sus elecciones, por ponerlo de una manera. Entonces tienen un marco de normas que tienen que seguir, sí o sí, tienen que seguir, y ese es el poder público. Entonces el poder público está regulado con estas normas, con estos principios que sí o sí los tiene que seguir. Nosotros como ciudadanos podemos hacer lo que nosotros querramos, media vez no sea delito. Pero los funcionarios públicos, por el otro lado, pueden hacer únicamente lo que la ley les permite. Y dentro de esos límites pueden ocupar el cargo 4 años, ¿verdad? Ese es un plazo, un periodo, y tiene que haber cambio de poder. Y ese cambio de poder es la alternabilidad de poder que hemos estado hablando pues en este espacio. Perfecto. Yo tenía una pregunta en cuanto ¿qué opina Movimiento Cívico Nacional? En cuanto podemos ver que no solo se ha dado pues, un quebrantamiento a normas constitucionales como la inconstitucionalidad que acaban de presentar, amparo, perdón, pero también existen varias situaciones que pues preocupan a la ciudadanía y les compete a ustedes como movimiento en cuanto a sus objetivos. Tomando ejemplo, no solo la alternabilidad, sino cuestiones de pues, respeto de las funciones, ¿verdad? Porque podemos ver de que el MP ha usurpado funciones que puede ser que no le competan en cuanto a la ley. ¿Creen que podrían en un futuro interponer otro amparo por cuestiones similares a estas? Sí, yo creo que podemos ir por etapas, y un poco la idea es cómo priorizamos en el momento crítico o en la situación como urgente. Yo creo que sí, se tienen que determinar varias responsabilidades. Yo creo que tenemos que empezar a crear una cultura en donde el funcionario público rinde cuentas de su periodo completo, qué hace, lo hizo bien, lo hizo mal, hubo una extralimitación de poderes. Yo creo que tenemos estas normas que rigen la casa, que es como la Constitución, que de verdad rigen nuestro país, pero la efectividad y el cumplimiento de esas normas cada vez es más preocupante, cada vez pareciera que los políticos se saltan las trancas, ¿verdad? Y yo creo que hemos visto, no sé si recuerdan, hace ya varios años atrás, una primera dama se divorcia para buscar casarse, ¿verdad? Con una prohibición, inmediatamente decía, yo me divorcio para casarme con el pueblo, dándole la vuelta a la Constitución, haciendo un fraude a las normas constitucionales
y en ese momento la Corte de Constitucionalidad estuvo a la altura, a pesar que decían que estaba cooptada, que tenía el Ministerio Público, todas las cortes, que tenían todo el poder, porque regularmente quien está en el poder tiende a concentrar el poder, ¿verdad? Porque ejerce su poder, y la Corte de Constitucionalidad dijo, es un fraude de ley, no puede correr. Entonces el llamado, tal vez, digamos, la reflexión es que la Corte de Constitucionalidad, los magistrados actuales puedan estar a la altura de lo que el tiempo y las circunstancias lo requieren. José, pues bien dice el dicho que dos padres no pueden oficiar una misa, ¿no? Y creo que en ese sentido muchas personas están demandando lo que has mencionado, ¿no? Que haya liderazgo político que marque una ruta de salida a esta crisis política. Y muchos les encanta, ¿no? Las leyes, quién es la ley que dice, pero la ley no te va a decir quién puede sacarnos de una crisis política. Digamos. Eso alguien lo tiene que decidir y alguien lo tiene que tomar esa decisión. Te lo digo porque muchas personas están diciendo que Bernardo Arévalo no tiene vela en este entierro, ¿no? Eso es falso. Él es el presidente electo, será en 3 meses el representante de la Unidad Popular, lo puede empezar a hacer desde ya. Pero entonces, José, ¿quién crees que debería tomar ahora mismo el liderazgo? Pues vimos a un Alejandro Yamatei hoy reunido con los 48 cantones, salen los 48 cantones y dicen, aquí no se resolvió nada, ¿no? ¿Quién debería ser el que defina una hoja de ruta para solucionar el problema? Tenemos un problema que a todos nos está afectando, está ahí. Meterlo abajo de la alfombra no va a hacer que deje de existir el problema. Que nadie trate de arreglar el problema no va a hacer que desaparezca tampoco. Entonces, es una pregunta algo compleja, ¿no? Pero ¿qué líder o quién podría ser, o debería incluso ser, esa persona que lidere una potencial solución? Yo creo que gira alrededor de las capacidades de liderazgo y de visión que pueda haber en el país. A mi parecer también puede que estamos en una crisis de liderazgos, en una crisis en donde los señalamientos, en donde la mediatez es, digamos, lo premiado, y eso está afectando en la efectividad de los liderazgos en buscar soluciones concretas, muchas veces tal vez poco atractivas, pero que sean concretas y viables para salir de una crisis. En el 93, cuando sucedió el Serranazo, hubo una instancia de consenso que incluyó a diversos actores. Hubo involucramiento también de tanto actores públicos como actores privados, como líderes de sociedad civil, líderes de la academia, ¿verdad? Y eso, digamos, eventualmente mutó a algo más. Pero yo creo que sí estamos en un momento importante de asumir los liderazgos que tengan que asumir, que tengan que surgir o que tengan que ser más visibles, que lo hagan un poco también en manera del mérito de la solución que se esté trabajando. Pero sí creo que a medida que pasan los días, la crisis se va agudizando. A medida que pasan los días, esta crisis también va prolongándose, va teniendo mayor impacto social, político y económico en la sociedad, y es importante dar ese paso al frente, reconocer también que no pasa nada si no se cumplen todas las consignas. Yo creo que es un punto de liderazgo también importante. O sea, si yo no cumplo yo quería 1, 2, 3 y 4, y de los 4, ¿cuál es el que sí o sí tiene que suceder para es que creo que ese es el punto, José, el objetivo? A ver, lo que te dicen las personas, el problema es que ahora ya hay tantos intereses involucrados, ¿no? Y tantas causas y tantos intereses, tantas demandas, Esto ya no es solo los 48 cantones, es que inició así y todo el mundo lo reconoció. Después te dicen, esto ya no es solo de los 48 cantones, esto es de muchas otras. Y ahora vuelven a decir que sí es solo de los 48 cantones porque, digamos, surge esta reunión. Entonces, ¿cómo así? ¿Es o no es de los 48 cantones esta cuestión? Pero bueno, eso es un tema, digamos, aparte, no sé si quieras comentarlo. No, pero tal vez sí un poquito sobre eso.
Yo creo que tenemos que tener, tomar, no sé cómo decirlo, pero tal vez las cosas con un grano de sal. O sea, porque ¿quién nos dice cómo asimilamos nosotros las cosas? ¿O quién es el vocero oficial para decir esto es de grupo A o de grupo B o aquí está involucrado y es válido grupo A, B, C? Yo creo que nadie. O sea, yo creo que nadie realmente puede tener esa digamos, como varita mágica de decir a este sí, este no, y esto sí es un movimiento de esta persona o de otra. Obviamente hay liderazgos que iniciaron y son válidos, aplaudibles, pero yo creo que creo yo, una parte del problema de la dinámica de redes sociales. La invalidación, la etiqueta, este sí, este no, ahora, ¿verdad? Y quedan los videos grabados donde sí se llamaba y después no, y digamos como que todo ese ruido nos está desenfocando de cuál es el verdadero objetivo de por qué estamos aquí como estamos. Te lo mencionaba porque si el objetivo es proteger los resultados electorales, eso se puede hacer de varias formas que no necesariamente tienen que pasar con la renuncia de la fiscal general. Es, digamos, un poco el punto, creo yo, también de una discusión que hay que tener, porque si no, vamos a seguir en esta situación de no acabar. Sí, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y tenemos que ordenar como sociedad cuáles son nuestras prioridades y para qué. La fiscal general puede pedir vacaciones hasta enero, febrero y bien, gracias, y ahí se ven ustedes qué hacen y ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos poner en riesgo el país que tenemos dándole más poder, y eso es algo que a mí también me preocupa, porque creo que a medida que la crisis se agrava, le estamos dando más poder a quienes estamos criticando en la crisis. Porque entonces ahora el poder de negociación del presidente Yamatei es cada vez más grande. Las manifestaciones o los bloqueos no se ordenan. Vimos 3 años, casi 4 años, en donde un bloqueo de este tipo no hubiera sido posible. Pero ahora que, digamos, puede ser conveniente para tener margen de negociación, sí llega y se escala al punto de vamos a ver hasta dónde aguantan para que haya desesperación. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en no dar más poder de negociación muchas veces y encontrar otras formas efectivas, no violentas, que no interfieran con los derechos de terceros para manifestar y exigir nuestros derechos, que yo creo que estamos en total libertad y es algo bueno que hagamos. José, ante la falta de liderazgos que tú nos comentabas anteriormente y con la poca gana o esa falta política que ha habido, por ejemplo, de ambos presidentes, tanto en funciones como el electo, hemos visto que se tuvo que llamar a una organización internacional para que vinieran a nuestro país a mediar, ¿no? ¿Consideras que van a haber buenos resultados de esas conversaciones que se van a dar con la OEA? ¿Crees que esa sería la manera en que podamos solucionar este conflicto o por el contrario, deberíamos de esperar a que tanto el presidente Yamatei como el presidente Bernardo Arévalo se sentaran a dialogar entre ellos sin la necesidad de terceras personas para poder solucionar todo este conflicto? Yo creo que hay como varias capas de conflicto. Yo creo que el conflicto que estamos viendo a nivel de funcionarios y de funcionarios electos también de alguna forma es un reflejo de un conflicto que tenemos como sociedad y que está subyacente. Entonces yo creo que paralelamente a que ese diálogo se lleve a cabo, yo creo que también paralelamente como sociedad debemos de tener, digamos, estas conversaciones, estos diálogos de una forma honesta, efectiva, de que estamos buscando realmente qué puntos pueden ser efectivos, cuáles pudieran ser esos negociables, esos no negociables. Nos vamos a enfocar todos en pedir y a poner en riesgo completamente un país y la sostenibilidad de las libertades a depender de una persona.
porque yo creo que sí, el diálogo que se está teniendo con la OEA, yo creo que es importante y un poco, digamos, es esperar a ver qué tan efectivos puede ser la OEA, o dejamos de esperar y nosotros nos ponemos a ser efectivos también dentro de nuestros espacios, que es algo que también hasta los mismos diputados electos actuales deberían de empezar a gestionar desde ya. José, nos queda un minuto y un poquito más. Te quería pedir también un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Porque últimamente el tema de los bloqueos se valida también de alguna forma ante estas causas que se están solicitando. Digamos, pareciera que a veces la gente dice, bueno, es que llevamos tanto solicitando, es la única forma de canalizar estas demandas que tenemos. Digamos, ¿cuál es ese mensaje en torno al tema de manifestaciones y bloqueos y también que han estado promoviendo de parte del Movimiento Cívico Nacional? Yo creo que tal vez 3 puntos para finalizar. El primero es que creo que es muy importante que nos informemos a través de medios de comunicación y de diferentes medios de comunicación para no creer que allá afuera, en Guatemala, si estamos adentro o si estamos en un bloqueo, que esa es la única realidad. Y si en el bloqueo en el que yo estoy hay bailes, yoga y que todos son así, creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos informamos, o si vemos algo de violencia, que todo es, digamos, un caos y de violencia, tenemos que encontrar y matizar y ver realmente qué es lo que está sucediendo e indagar, no quedarnos únicamente con lo que el algoritmo nos dé. Ese es uno. 2, yo creo que el derecho a manifestar es sumamente importante y debemos de ejercerlo de forma cívica y responsable sin afectar el derecho y las libertades de otras personas. Y 3, yo creo que hay que atender la crisis con importancia, porque si es una crisis seria, y yo creo que las consecuencias y los réditos económicos, sociales y políticos que ya está dejando, hay que atenderlos y tenemos que involucrarnos en los diferentes espacios que haya. Excelente. El agradecimiento a José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, por habernos acompañado esta noche. El agradecimiento a José, Paulina, Ángelo también. Y a ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de este programa de Hijos de la Gran Patria. La invitación, como siempre, a quedarse en sintonía de Canal Antigua y más tarde no perderse el análisis de las 8:45. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos pronto.